tardes. Vamos a empezar el día de hoy con la sesión Barreras para la nutrición en el paciente pediátrico en estado grave. Yo soy el doctor Aaron Rodríguez, soy intensivista pediatra y actualmente laboro en el hospital UMAE 34 de cardiología. Como médico externo, soy profesor de tanto de terapia intensiva pediátrica en el Muguerza Alta Especialidad y coordino también tesis en Muguerza y en cardiología 34. Vamos a hablar ahora sobre las barreras para la nutrición en el paciente pediátrico. Vamos a tomar 4 temas principales, que es el impacto nutricional en la terapia intensiva pediátrica, delimitar cuáles son las barreras para la nutrición enteral, repercusión del tiempo de ayuno y cómo superar las barreras nutricionales en estos pacientes. El impacto nutricional en la terapia intensiva pediátrica es muy diferente al paciente hospitalizado y al paciente que se encuentra en su casa. ¿Por qué? Vamos a delimitar primero la antropometría. La antropometría en estos pacientes de terapia intensiva pediátrica no va a ser un instrumento, un gold standard o el mejor instrumento para medición. Se ha intentado con peso, estatura, peso para la edad, peso para la talla, la medición del perímetro y la circunferencia del brazo, el pliegue tricipital, la circunferencia de la cabeza, pero como sabemos todas estas medidas antropométricas van a variar de acuerdo a la patología, el edema, la sobrecarga de líquidos, lesiones, procedimientos quirúrgicos o también la movilización del paciente. Entonces, como tal, no existe un método o un instrumento de tamizaje nutricional específico. La mayoría de los estudios usan el peso seco, el peso prequirúrgico o previo al ingreso para manejar la mayoría de sus protocolos nutricionales. La etiología, pues bueno, van a estar relacionados a la patología de base, si es una patología aguda, una patología crónica, pero los principales puntos va a ser la disminución de los ingresos nutricionales, como estados de anorexia, hiporexia, caquexia, intolerancia, tanto intolerancia digestiva como también iatrógena por la falta de inicio de la nutrición enteral temprana en estos pacientes. De las alteraciones metabólicas principales que vamos a tener van a ser las relacionadas a la inflamación, que esto va a producir una malabsorción generalizada, pérdida o un mayor catabolismo y un hipoanabolismo, llegando a la desnutrición o el estado nutricional bajo, los cuales vamos a tener en general los 3 puntos, que es un poco ingesta de requerimientos, un desbalance energético proteico y un déficit de macronutrientes. ¿Cuáles son los pronósticos o los estragos tanto de estos pacientes? Va a ser la pérdida de la masa muscular, principalmente diafragmática y torácica, que nos va a producir fallas a la extubación, lesiones musculares y lesiones diafragmáticas. Vamos a tener también falla o de retraso en el cierre de heridas y también en las fístulas intestinales, aumento en sus gastos y también en fugas de torácicas, abdominales. De igual manera vamos a tener deterioro neurológico a corto, mediano y largo plazo, disfunciones inmunológicas, tanto dentro de la terapia intensiva y en el corto plazo, infecciones tempranas, y esto a su vez va a aumentar la estancia intrahospitalaria. ¿Cuál es la diferencia entre el paciente que entra con alguna alteración, tanto obesidad versus desnutrición? Bueno, son pacientes que aún y aunque vemos que tienen estos trastornos, son pacientes que tienen un estado proinflamatorio previo a la lesión inicial, entonces son pacientes con mucho mayor riesgo de desnutrición o malnutrición intrahospitalaria, principalmente la terapia intensiva. Dentro de la cascada inflamatoria o de lesión vamos a tener estos 3 eventos, tanto un estado estresor posterior, que puede ser quirúrgico, no quirúrgico, infeccioso, va a producir un descontrol tanto anabólico con un hipoanabolismo y un aumento en el catabolismo. Va a haber una liberación de norepinefrina, noradrenalina, un aumento de las catecolaminas, vamos a tener aumento de las citocinas, principalmente las que vamos a ver a continuación, que es el factor necrotumoral alfa y la interleucina 6, liberación de adiponectinas y aumento en las hormonas gastrointestinales, produciendo
desbalance gastrointestinal. Esto va a producir un aumento, una tormenta de citocinas, principalmente como platicamos la interleucina 6, factor necrotumoral alfa, que va a producir una disregulación hipotálamo hipofisiario, produciendo una tormenta inflamatoria y alteraciones iniciales, como platicamos del comportamiento, hiporexia, anorexia y alteraciones de intolerancias gastrointestinales. Y a su vez va a aumentar el consumo general de oxígeno, produciendo un estado catabólico importante. Como ya sabemos, los principales pacientes que tienen mayor catabolismo son los pacientes grandes quemados y los posquirúrgicos de cardio. Dentro de esto, la respuesta metabólica al estrés van a ser las tres vías que ya conocemos: la lipólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la obtención de la proteinólisis o la obtención de ATP por medio de aminoácidos. Estos tres mecanismos van a producir que se haya mayor liberación de reactantes de fase aguda, principalmente liberados o asociados a especies de oxígeno, produciendo a su vez mayor estrés metabólico. Hay una paradoja que se llama de recitos de oro, en la cual podemos ver que entre más no significa que sea menos, ni entre menos que tengamos más. ¿A qué se refiere? Los pacientes con obesidad y desnutrición van a tener el mismo gasto metabólico proteico igual que los otros pacientes normonutridos, aproximadamente 0.5 a 1 gramo por kilo día de lesión o de disminución de masa proteica en la etapa aguda o de mayor lesión metabólica. Estas etapas, como platicamos, se van a dividir en aguda, de estabilidad y de recuperación. Esto va a ser necesario la identificación adecuada. ¿Por qué? Porque nos va a dar una estimación de los requerimientos energéticos basales de cada etapa, cada paciente y cada momento. La etapa aguda se delimita por el primer golpe de la lesión. Puede ser la quemadura, la cirugía y la lesión orgánica inicial. Es la etapa más aguda de la lesión orgánica. La estabilidad es cuando empezamos a tener recuperación del órgano, de la quemadura, de la cirugía o de la función orgánica. Y la recuperación generalmente se ve de 4 a 6 semanas posterior a haber interrumpido el estado estresor o la lesión metabólica. Esto es importante porque los requerimientos energéticos basales van a variar de acuerdo a estas tres etapas. En la etapa aguda aproximadamente vamos a tener un 50 al 70% de los requerimientos energéticos basales de estos pacientes. Posteriormente, en la etapa de estabilización vamos a llegar al 100% de sus requerimientos, y en el catch-up, que es aproximadamente las 4 o 6 semanas posterior a disminuir o que se haya detenido el estado estresor metabólico, vamos a llegar hasta un 150 o 200% de sus requerimientos energéticos basales. De estos vamos a derivar dos problemas: el overfeeding, que es la sobrealimentación, y el underfeeding, que es la subalimentación. De las patologías principales que vemos en la terapia intensiva pediátrica, podemos dividirlos en 5 grupos, de los cuales el principal problema de los pacientes postquirúrgicos de cardio o gran quemados es la subalimentación. Pero que en los pacientes hemato-oncológicos, cirugías no cardíacas o sepsis es la sobrealimentación, de acuerdo al nivel diferente de estrés metabólico de cada uno. Bueno, después de esto vamos a tener dos etapas. Una que es la respuesta metabólica delimitada, en la cual las tres etapas que platicamos se respetan. La etapa aguda, que es un evento inflamatorio importante con una regulación y poca de antiinflamatorios, perdón. Posteriormente, la fase de estabilización, disminuyen las citocinas proinflamatorias y aumentan las contrarreguladoras, que serían los antiinflamatorios, que sería el CARS y el MARS. Posteriormente hay un evento de recuperación en el cual la proinflamación y la antiinflamación llega a su estado basal y sigue la recuperación. Pero ¿qué pasa si estos pacientes no tienen una recuperación orgánica? Persiste el estado de inflamación, como serían los pacientes con falla cardíaca crónica, los pacientes con falla orgánica crónica, falla hepática, falla renal, pacientes grandes quemados. Recordar que el estrés metabólico del gran quemado puede durar hasta 1 año o año y medio posterior a la quemadura, por lo cual caen en un síndrome que se delimita como síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente, en el cual la etapa de inflamación
y antiinflamación no se regula ni llega a una etapa de estabilidad o recuperación y persiste el estado proinflamatorio y el estado antiinflamatorio, produciendo una falla orgánica persistente y un estado inflamatorio, inmunosupresión y catabolismo persistente, por lo cual estas dos etapas deben de ser bien delimitadas. Si sabemos que nuestra respuesta metabólica es delimitada, ir jugando de acuerdo a los requerimientos energéticos. Mientras que el paciente persiste con un estado inflamatorio e inmunosupresión, sus requerimientos energéticos van a variar de acuerdo al estado inflamatorio que presente. ¿Cuál es el estado actual nutricional en la terapia intensiva pediátrica? Bueno, vamos a ver varios estudios que hablan de poblaciones latinoamericanas. Este estudio como el NutriPic, en el cual pudimos participar en México, también la UMAE 34, en la cual participó dentro de esta. Se incluyeron 41 terapias intensivas pediátricas de 14 países de Latinoamérica, incluyendo 191 pacientes, los cuales se vio el estado nutricional y la característica o soporte nutricional otorgado en los primeros 7 días del ingreso, los cuales vemos que los pacientes menores de 2 años son los que tienen hasta un 47% de estado nutricional en comparación con los pacientes mayores de 2 años, que es más o menos el 14%. Y sobrepeso obesidad, un 5% en pacientes menores de 2 años y mayores de 2 años, un 12%. ¿Cuál fue las características nutricionales o el soporte nutricional que se dio a este paciente? De acuerdo a las indicaciones que tuvieron y basados en el Scofield, el aporte energético durante los primeros 7 días del ingreso de estos pacientes fue hasta un 117% de su gasto energético basal o metas calóricas para estos pacientes, mientras que el aporte proteico fue de 1.5 gramos por kilo, más o menos llegando al 99% de las metas nutricionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sacamos un 10, quiere decir que tuvimos un adecuado aporte nutricional, no necesariamente. Tenemos que tomar en cuenta lo que se llama relación indicación-aplicación. Esta relación indicación-aplicación habla lo que usted deja indicado versus lo que en realidad se está aplicando. En hospitales grandes como el Texas Children, como el Boston Johns Hopkins, habla de una relación indicación-aplicación de un 30 o un 20%. O sea, ¿a qué se refiere? Que usted aplica deja una indicación de 58 kilocalorías por kilo día, pero en realidad lo que se llega a aplicar en los pacientes es un 20-30% que en realidad está utilizando. ¿Cuáles son las barreras que encontraron? 1, falta de insumos. 2, falta de colocación adecuada de la sonda nasogástrica o orogástrica. Y tercera, la intolerancia, que son las barreras que vamos a ver a continuación. Entonces, ve la lectura general de este estudio. Claro que es muy favorable, claro que tenemos ya la repercusión, la noción de que tenemos que alimentar tanto en calorías y en proteínas a nuestros pacientes, pero tenemos que saber la relación indicación-aplicación de nuestros centros, ya que en centros grandes, como ya lo platicamos, hay desde un 20 hasta un 30% de falta de aplicación, de indicación-aplicación. Este estudio que realizamos aquí en la UMAE 34, que nos habla de las barreras enterales y tiempo de ayuno en los pacientes principalmente postquirúrgicos de cardio, se encontró, incluimos 178 pacientes, de los cuales el 64% fueron pacientes de 1 mes a 2 años, de los cuales, si tomamos en cuenta todos los, tanto neonatos y lactantes, es más o menos nuestro 75% de la población, de los cuales el 65% ya tenían un estado de desnutrición antes de llegar con nosotros, por lo cual los pone en una población aún mayor y con mayor riesgo de deterioro nutricional intra y postoperatorio. El tiempo de inicio de la vía enteral lo hicimos, fue a las 36 horas de iniciar la vía enteral. Las barreras para continuar la vía enteral que encontramos, la primera fue extubación, intubación, distensión, inestabilidad hemodinámica como tercera. Sorprendentemente, dentro de nuestra terapia postquirúrgica de cardio, la inestabilidad hemodinámica fue la tercera causa de suspensión de la nutrición enteral en un 11%. Pero en 44% de nuestras suspensiones fue en el entorno perintubación, periextubación. O sea, el momento que dejamos en ayuno al paciente para intubarlo de nuevo, para extubarlo o para realizar extubaciones programadas. ¿Qué encontramos aquí? Que el 46% de los pacientes presentaron algún evento de interrupción de la vía enteral. En este estudio que realizamos en Monterrey, también en el Mugarza de alta especialidad,
medimos la repercusión de los eventos de ayuno de acuerdo a la mortalidad, en el cual vimos que el riesgo de incidencia acumulada para mortalidad por cada evento de ayuno subía 1.96 veces el riesgo de mortalidad en estos pacientes. En esta terapia, que es una terapia general, no es una terapia cardiovascular, vimos que las principales causas de barreras para iniciar la nutrición o para suspender la nutrición enteral fue vómitos, intolerancia, inestabilidad hemodinámica y distensión abdominal. Bueno, ya pintamos un escenario general de cuáles son las barreras, tanto en Latinoamérica y locales, de barreras nutricionales. Bueno, vamos a ver ahora las opciones. Dentro de las 5 causas más comunes que se ven en la literatura es el riesgo de la broncoaspiración, la extubación, el paciente demasiado grave o el paciente extremadamente grave, la gastroparesia y la dismotilidad intestinal. Bueno, ¿cuáles son los pacientes más graves? Pues son los pacientes que tenemos con mayor soporte. ¿Cómo serían los pacientes en ECMO, en terapia de sustitución renal o pacientes con multisoportes? Las guías de la ELSO nos hablan sobre estos pacientes. Recordar que un paciente que está en terapia de ECMO o terapia de sustitución renal generalmente tiene una mortalidad mayor al 80%, por lo cual podemos decir que es el paciente más grave que nos podemos enfrentar. Todos los pacientes que están en este tipo de soporte deben considerarse como riesgo alto nutricional. Ciertamente no hay tampoco un tamizaje adecuado para medir su tasa metabólica. Lo que hemos llegado a utilizar en estos pacientes es la bioimpedancia, aunque la bioimpedancia no es el mejor estudio para la valoración nutricional, sí nos ayuda para delimitar la sobrecarga de líquidos y para la tasa, para el porcentaje muscular que tiene el paciente. No es la mejor herramienta, no se tiene en todos los servicios, pero sí es una herramienta que se ha llegado a utilizar en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nos dictan estas guías? El inicio de igual manera posterior a las 48 horas de la canulación para el inicio de la nutrición enteral. 5 puntos importantes que son los generales que vamos a ver: el tamizaje nutricional inicial, requerimientos nutricionales específicos en esta población, las necesidades metabólicas y eliminar las intolerancias alimentarias para definir así un algoritmo nutricional en esta población. En este estudio, en el cual se incluyeron en 2 años 5 centros, pacientes tanto en ECMO veno-arterial y veno-venoso, vimos que la nutrición enteral sigue siendo una barrera importante, ya que la nutrición las metas tanto calóricas y proteicas se pudieron llegar solamente en conjunto con nutrición parenteral, tomando en cuenta que los primeros 5 días de soporte pudimos llegar solamente al 30% de soporte de estos pacientes, tanto calórico y 30%, 20% proteico, tuviendo que ser necesario la nutrición mixta con nutrición parenteral para poder llegar a los requerimientos del 100% de estos pacientes, por lo que sigue siendo una barrera importante el soporte extracorpóreo en estos pacientes. De los cuales, ¿qué complicaciones se vio? Se vio que solamente que el 20% presentaba algún tipo de complicación gastrointestinal, principalmente intolerancia o distensión abdominal. La enterocolitis o la lesión intestinal, 2%, hemorragias gastrointestinales, el 4%, riesgo de perforación, que es de las principales complicaciones en el paciente con estado crítico, fue menor al 1%, y síndromes comportamentales abdominales, menor al 1%. Bueno, otra causa principal de barreras nutricionales son la dismotilidad en el paciente crítico. En este estudio, pues bueno, nos habla que es muy ambiguo la definición y poco clara de una dismotilidad gástrica. Es una discoordinación o disminución gástrica en relación del antro duodenal. O sea, el estómago y el antro y el duodeno tienen una discordancia para la producción y pase de comida dentro del estómago hacia el duodeno. El retraso en el vaciamiento gástrico fue la manifestación más común de esta patología y su prevalencia oscila hasta el 50% de la terapia intensiva. Está asociado a peor pronóstico, más riesgo de desnutrición, más riesgo de translocación bacteriana, crecimientos bacterianos, infecciones sistémicas. Y se considera la barrera más común para el inicio de la nutrición enteral. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a pintar un poco el estado general de estos pacientes. El uso de opioides y benzodiazepinas van a producir bloqueo de la liberación de neurotransmisores en la estimulación del músculo liso.
La morfina, el uso de morfina y otra ibuprenorfina va a disminuir va a alterar el ciclo del complejo motor migratorio del antro gástrico, produciendo distensión y mayor acúmulo de líquido intestinal. Los bloqueadores neuromusculares van a producir aumento del volumen del residuo gástrico, la ventilación mecánica y la utilización de nutrición parenteral va a disminuir el flujo sanguíneo gástrico, va a producir lesiones de la mucosa y alteraciones de la motilidad per se. El uso de dexmedetomidina y el aumento de la presión intracraneal va a disminuir la contracción y la interacción antroduodenal, por lo que no solamente es el estado general del paciente, la inflamación general y la citocina, sino también el uso de los medicamentos e instrumentos que utilizamos de soporte para ellos. ¿Qué tratamientos podemos utilizar en estos pacientes? Pues bueno, como ven, es bibliografía muy poco actualizada. Estamos hablando de 2015, 2016, de los cuales vemos que el uso de procinéticos como la eritromicina, la metoclopramida y la domperidona son los tres que se hablan en este entorno. La eritromicina como tal es un agonista de receptores para la motilina, pero su efecto solamente ha sido delimitado en la etapa de prematuro y neonato. Estimula la fase gástrica, contracción del antro y coordinación antroduodenal. Mientras que la metoclopramida y la domperidona son antagonistas periféricos, la domperidona, y metoclopramida central y periféricos de dopamina. Tomando en cuenta la diferencia, pues el riesgo o mayor efecto neurológico de la metoclopramida versus la domperidona. ¿Qué tratamientos podemos utilizar para disminuir esta barrera? Como la dismotilidad gástrica, es disminuir los medicamentos que alteren la motilidad gástrica, como ya platicamos, la correcta utilización y delimitación de estos medicamentos, principalmente las benzodiazepinas, los bloqueadores neuromusculares que ya vimos, la movilidad temprana y masajes abdominales, el inicio de la nutrición enteral, dentro de las primeras 48 horas del ingreso a la terapia intensiva pediátrica y también la colocación de sondas transpilóricas para su inicio de infusiones continuas. La otra barrera que vimos es pues, la extubación o la reintubación. En este survey que se hizo en Europa se vieron 50 países de 122 terapias intensivas en las cuales se vio que sí había un mayor riesgo de interrupción de la vía enteral en estos pacientes. El 40% de los lactantes tenían un ayuno de 4 horas previo a la extubación. Y niños mayores de 2 años se suspendían la vía enteral 6 horas, por 6 horas el 40% y hasta un 30% por 4 horas. Por lo cual daba un periextubación de 8 o hasta 10 horas solamente para realizar el retiro del tubo. El reinicio de la vía enteral no solamente era un problema específico, ya que teníamos que hasta el 78% de estos pacientes se les reiniciaba la vía enteral 5 horas después de la extubación. Entonces, tenemos 4 horas previas a la extubación, más un promedio de 5 horas posterior a la extubación. Eso hace una interrupción de la vía enteral solamente para el estado periextubación de unas 9 a 10 horas. El 49% de estos tratantes o de las terapias no tenían alguna guía específica, se basaban en guías de ayuno anestésico, que evidentemente no es en la población que nosotros manejamos, ya que estos son pacientes que son programados para un tipo de quirúrgico, no necesariamente para el entorno de terapia intensiva pediátrica. Y la herramienta que ellos tenían como para tener algo objetivo, que vamos a hablar un poco más a continuación, es el focus gástrico. Focus gástrico, el 50% de ellos no conocían la técnica y solamente el 4% de ellos tenían este instrumento para utilizar para decisiones de hacer iniciación o no la comida. El focus gástrico es una herramienta que ya está bien delimitada por los adultos, por la terapia intensiva pediátrica, intensiva de adultos, con el protocolo GAUTS, en el cual vemos tres posiciones: la epigástrica, la transesplénica y la subcostal. En esto ellos delimitan un protocolo específico donde ven diámetro gástrico, presencia de volumen gástrico, peristalsis, contenido y flujo gástrico, y también el diámetro colónico. Esto lo dividen en 4 tipos de lesión, tanto lesión gástrica grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4.
y ellos a partir del grado 3 y 4 eran un ayuno definitivo, mientras que el 2 es relativo y el 1 pues no tiene indicación. Esto hace que sea un poco más objetiva el inicio y la suspensión de la vía enteral. Claro, hay muchas limitaciones en cuestión del área pediátrica, no hay estudios todavía que tengan protocolos específicos como estos. ¿Qué podemos nosotros delimitar? El volumen gástrico. Tenemos dos ventanas, que es la epigástrica y la subcostal, en la cual podemos utilizar tanto contraductores lineales y convexos, la correcta localización del antro gástrico y poder ver si hay volumen intragástrico o no. Hay maniobras para medir el volumen gástrico y de acuerdo a esto la toma de decisiones. Si es un límite superior del volumen gástrico de 1.2 mililitros por kilo en ayuno, es un paciente muy probablemente con una dismotilidad gástrica y con un mal vaciamiento gástrico. ¿Cuál es la importancia de tener un protocolo ultrasonográfico? Pues bueno, lo que encontraron los adultos fue que la monitorización del área transversa del antro gástrico, el diámetro colónico y medir la frecuencia de peristalsis tuvo mayor efectividad objetiva para saber la función y recuperación del tracto gastrointestinal y predijo el flujo e inicio de la nutrición enteral. ¿Qué bibliografía tenemos nosotros en cuestión del focus gástrico pediátrico? Bueno, solamente tenemos 4 utilidades que son ya medibles y usadas actualmente. Es la medición del contenido gástrico, la identificación de objetos o contenido de cuerpos extraños en el estómago, la correcta colocación del tubo nasogástrico o orogástrico y el diagnóstico de hipertrofia pilórica. Por lo cual, pues bueno, de estas 4 cosas ya validadas dentro de la etapa pediátrica, bueno, tenemos el contenido gástrico y la correcta colocación del tubo nasogástrico, por lo cual pues puede ser una guía para romper la barrera de nutriciones enterales. Estas son las 2 tomas, subcostal y epigástrica, donde podemos ver un contenido gástrico y volumen gástrico específico y también el antro gástrico cerrado. Son principalmente las 2 opciones que tenemos nosotros de focus gástrico para la identificación de estos pacientes. ¿Qué herramientas tenemos para superar estas barreras? Pues bueno, establecer metas nutricionales individualizadas, crear protocolos institucionales, identificar las barreras de nuestro centro y disminuir episodios y tiempos de ayuno. Gracias.